Voy a poner un poco más de luz para que se me vea mejor la cara, ¿de acuerdo? Bueno, ¿se me escucha entonces? Yo creo que aquí está bien. Bueno, Tel, te voy a echar de menos. Bueno, empezamos que llevamos 10 minutos tarde. En el día de hoy, pues estoy por Canarias, entonces Ethel y yo hablamos de probar a cómo iban a ser las clases en individual y vamos a darle. Vamos a hablar de herramientas y web sociales. Este es el último de los puntos que son comunes y que quisimos construir como un inicio para dar un marco a lo que es el curso, y a partir de este módulo lo que vamos a hacer es hablar de temas más referidos a arquitectura en beta. Bien, cuando hablamos de herramientas y de web social, tenemos que hablar de contenido. No conozco ningún caso de una web en la que el contenido no sea la principal fuente de valor. Entonces, sabemos que en Internet existe mucha información. Álvaro, por ejemplo, hace 15 días hablaba de cómo atender a tantos flujos, si en el chat, si en la pantalla. Nacho nos comentó también la semana pasada, te vi a mí, que si había sido complicado y no había hablado en el chat porque prefería estar atento a la clase. Entonces esa sobreinformación hay que gestionarla. Y evidentemente hay que hacer una selección, una relación entre esa información y una crítica, entendido no como en el sentido peyorativo, sino el saber qué estamos valorando, qué estamos manejando. Total, que al final es realizar un comisariado. Muchas ocasiones escuchamos el término comisario de contenido para referirnos a webs. Por ejemplo, el caso de DPR Barcelona viene muy bien para explicar este tema de comisariado. Ayer Pedro Gaño en Barcelona, en el BIARC, comentaba todo su proceso de construcción del conocimiento y de propuestas arquitectónicas a través de esa palabra, del comisariado. Pero no solamente vamos a hablar de contenido, sino que tendremos que hablar de qué hacemos con ese contenido. Y claro, para distinguir, digamos, un marco de acciones, vamos a hablar de clasificar. Clasificar en el término de introducir taxonomía. Habitualmente conocemos unas taxonomías de 2 dimensiones en los blogs, que son las categorías y las etiquetas. Las categorías habitualmente son contenedores en los que que se puede clasificar el post o el contenido en una única categoría, y las etiquetas en varias categorías. Sé que varios de vosotros manejáis
Me vais a disculpar, pero tengo un problema en el ordenador. Disculpad, me voy a cortar un momento. ¿Se me oye? Vale, algún compañero estaría orgulloso del sistema que me acabo de montar de disipador. Venga, vamos allá, como dice la periferia. Acciones. Estábamos hablando de que teníamos que tratar los contenidos en base al comisariado, una selección, una crítica, y hablábamos de acciones y estábamos en clasificar ese contenido. Entonces comenzaba a hablar antes de las taxonomías y de las etiquetas y las categorías, cuando existen unas pequeñas reglas en estas taxonomías en 2 dimensiones, que es que una categoría un post o un contenido solo puede estar en una categoría y las etiquetas son transversales a todas esas categorías. En el momento del despegue, como me comentan en el chat, hablaba de que es probable que este contenido muchos de vosotros lo manejéis ya, pero tenemos que valorar desde TEL, desde mi posición y la de TEL, que hay a lo mejor asistentes al taller, al streaming, que no tienen tan desarrolladas las competencias y habilidades como los que estamos comunicándonos en el chat ahora mismo, por ejemplo. De forma que el gesto de publicar, postear, etcétera, etcétera, lo transformamos en comunicación, pero comunicación entendida como una construcción de conocimiento, cosa que también Pedro Gañaño comentaba ayer, y creo que Etela comentaba en el timeline, de forma que él hablaba de que los textos, construyendo ficciones, construían conocimiento. Al final un texto de ficción es un gesto de comunicación, por lo tanto la comunicación también construye ese conocimiento. Lo que quiero remarcar es que publicar no es en el sentido de los medios tradicionales, sino que nosotros estamos comunicando, no publicando. Y luego un tercer apunte que recientemente, por ejemplo, los DPR citaban en su blog, que era donde iban todas esas páginas web que habían, digamos, caído en el olvido. El archivo. Es decir, si nosotros clasificamos, comunicamos y no volvemos a repasar o no hacemos accesible ese archivo o esas trazas que vamos dejando, el consultar va a ser muy complicado. Entonces, remezclar o repensar o volver a reinterpretar cosas del pasado puede ser muy complejo. Y todo esto está interrelacionado, porque una manera a lo mejor de consultar el archivo pueden ser las taxonomías, o puede ser la fecha de publicación de un archivo. No es lo mismo valorar un texto de hace un año, cuando había cierto contexto sociocultural, que ahora mismo. Paso a los siguientes puntos y voy a poner un disclaimer antes de continuar, que es que vamos a hablar de las webs y de los trabajos de PR, ecosistema y de RadarQ. Entender que no es un poco autobombo, que no es la intención del autobombo, sino que son las webs que más manejamos y digamos que tenemos más estudiadas, y por lo tanto las vamos a utilizar de ejemplo. Bueno, el portafolio. Ese objeto, ese book de fotógrafo, de freelance, de
de trabajador independiente que normalmente sirve para mostrar los trabajos y poder, digamos que relacionarnos con las personas y que entiendan cómo es nuestro quehacer diario. Y vamos a hablar de un portafolio bastante curioso porque Ecosistema Urbano en su página tiene portfolio, blog, TV y network. No sé si sigue igual porque esta es una captura antigua, pero era curioso porque en la parte de .com, la que era Flash y que conozco que por Dome, que se está modificando y que probablemente cambie en breve, si me equivoco me corriges, Dome, no es la página por la que se conoce a Ecosistema Urbano. El portafolio o el blog por el que se conoce a Ecosistema Urbano es por el .org. Y es interesante ver cómo ese portafolio no se ha construido a través de los trabajos, o solamente de los trabajos de Ecosistema Urbano, sino que se ha construido con otra multitud de contenidos. Lo que hablábamos en la anterior sesión de la cultura de red. El compartir, el hacer transparentes determinados procesos, el aportar visiones que no son solamente de ecosistema urbano, todo eso está dentro del valor del .org de ecosistema urbano, del blog. Y no solo se queda ahí, sino que construyen alrededor, digamos, de ese portafolio, y vuelvo a hacer la referencia a la conferencia de ayer de Enviar, de Pedro Badaño, un tema audiovisual, que es mucho más cercano, mucho más potente, los textos pasan por delante nuestro y no nos paramos solo unos segundos o leemos y lo guardamos y no terminamos de realizar esa tarea, no hay tiempo, pero un vídeo de 2 o 3 minutos sí que puede ser efectivo para comunicar el trabajo. La siguiente herramienta, porque vamos a hacer un repaso que no lo he comentado por blog, Twitter, Delicious y Tumblr. El Tumblr lo he puesto en última posición porque voy a hacer una breve introducción teórica. Pues yo creo que Twitter es al mismo tiempo un medio de información como un medio de comunicación, de comunicación entre pares. No, por eso hemos puesto la imagen de prensa antigua y esta imagen del móvil, porque conjunta las dos cosas. Y para explicar todo esto voy a contar un poco la historia que conozco de DPR, de Tel y de César, que explica muy bien cómo fue la aproximación a Twitter de ellos y cómo gestionan ellos su identidad digital en Twitter. El chat me despista. De todas formas, Etel Barahona, yo la conozco, la historia la hemos contado unas cuantas veces, no la voy a repetir. Nos conocimos a través de Twitter. Entonces, hasta mucho tiempo después, no conocí a César Reyes. Pero, ¿por qué? Porque César, aunque ahora tenga una cantidad de followers y una pasión por las redes sociales, cumplía el perfil de alguien que no termina de quedar convencido acerca de ser más transparente, de compartir sí, pero de mostrarse tal y como es uno en la red. Entonces, el trabajo que realizó Etel para atraer a César, digamos, eso puede pasar con socios, con compañeros de clase, con profesores, es decir, difundir un poco la palabra de cuáles son los valores de Twitter o de cualquier otra herramienta social. Puede llevar tiempo, no hay que lanzarse directamente a convencer, sino que durante unos meses César tuvo sus dudas, pero las resolvió tan bien que ahora mismo parece que lleva exactamente el mismo tiempo que Etel.
resolvieron un tema que es que parecía, por la forma de actuación de Tel, que es una excelente comunicadora, parecía que DPR Barcelona solamente tenía una de las patas, y era Tel. La otra pata, en la que es César, quedaba un poco escondida, no se percibía del todo. Temas laborales al margen y circunstancias de cada uno, pues la estrategia de los dos fue ser transparente que DPR eran los dos, se ven en su bio, lo siguen poniendo en cada uno de los Twitter que abren de trabajo, y reforzar la posición de César a través de comunicarlo abiertamente, es decir, DPR no solamente es Ethel Barahona, sino que también es César Reyes. Pero claro, no quedaron aquí. Siendo una editorial tenían que sacar nuevos libros, y en vez de a lo mejor de marcar el sentido más comercial dentro de lo que es el Twitter de DPR o de Ethel Barahona o de César Reyes, lo que hicieron fue generar una estructura de identidades digitales para cada uno de los nuevos libros que sacaban. El caso de Nuevo Atlas, con una campaña chulísima que realizaron distribuida por todo el mundo regalando el libro. El caso de Archingham, que continúan con la comunicación de este servicio a través del móvil. Y bueno, me quedaba Radical Map, que supongo que el viaje en avión, aunque sea virtual, siempre llega. Y pasamos un poco a tema de taxonomías, de archivo. Aquí el ejemplo va a ser RadarQ, y cuento brevemente un poco la historia y por qué la gente identifica. Tengo exactamente el mismo problema que tuvo DPR, es decir, la gente piensa que RadarQ es Paco González, pero no es así. Fue un inicio así, pero ahora somos @Nachets y yo. Entonces el tema está en que inicialmente RadarQ tenía un delicio para clasificar pues todas aquellas cosas que quería volver a consultar, y el hecho es que la taxonomía que hay detrás de los trabajos de RadarQ es transversal a cada una de las identidades digitales, es decir, la construcción de la taxonomía en Delicious es la misma construcción que existe en el blog y es la misma construcción que existe en el Tumblr, de forma que son interoperables cada uno de estas identidades digitales a través de esas etiquetas, de forma que si navegáis tanto en el Delicious como en la columna ahora mismo de la izquierda en el diseño de la página web, encontraréis exactamente el mismo tipo de claves. En Delicious están los bundles, en el blog Siendo WordPress estamos trabajando las taxonomías, y en Tumblr, que es una herramienta más limitada, pues a través de un pequeño... el enlace lo encontraréis también en las tags. Pues es exactamente el mismo sistema, de forma que si yo clico Chicago en cada una de las identidades digitales, puedo obtener resultados que pueda relacionar entre ellos. Y el objetivo un poco es que finalmente esa estructura se pueda hacer funcionar conjuntamente de manera más o menos automatizada. Estamos en ello, complicado. Pasamos a lo que es el blog de notas. Y aquí vamos a hablar de Tumblr abiertamente. Voy a poner dos ejemplos, uno de un medio de comunicación y otro de una iniciativa de IBM y una ciudad y el propio Tumblr, que son estos dos casos. Newsweek ha decidido que en vez de tener un servicio de micronoticias fuera o diseñado por ellos mismos, han preferido sustituirlo o adoptar la plataforma que les ofrece Tumblr, de forma que los periodistas pueden
ir recopilando clips de información a través de la web, y eso se va clasificando, se va categorizando, se va haciendo un comisariado, se va seleccionando, y es como una especie de primer fondo de trabajo que da lugar luego a noticias. No lo he puesto, pero se me ha escapado por el tiempo. Pero el caso de Bruce Mau Design lo utilizan exactamente igual. Ellos es como una especie de blog de notas. No es esta imagen. Un blog de notas en el que varios diseñadores o varios editores van seleccionando trabajos, cosas que les llaman la atención, y puede ser desde lo más personal, es decir, desde un pequeño chiste en un periódico en Canadá, a el último diseño que aparece en la Tate Modern, o propuesta artística que aparece en la Tate Modern. Es decir, es muy ecléctico. Y luego esta es la propuesta de Smarter Cities de IBM, que lo que pretende es crear un repositorio o un archivo operable a través de Tumblr de ciudades, de forma que uno con la posibilidad que permite Tumblr de que gente de fuera publique en una cuenta, pues ese repositorio va creciendo en información acerca de lo que pueden ser las ciudades inteligentes, en la traducción que se hace con los móviles, a través del correo electrónico, etcétera. Bien, ¿hay alguna pregunta en el chat antes de meterme con la parte más instrumental? Si me notáis un poco acelerado es porque digamos que prefiero ir ligero, no vaya a ser que se repita el tema del ventilador. Sí, comentadme, estoy leyendo que hay dudas en Delicio. Vale, sí, puedo explicarlo un poco. Delicious es estoy leyendo que Nilo habla de esa función de biblioteca, se le asigna a Tumblr. Esa es mi sensación, que Tumblr es como el nuevo Delicious. Delicious es la primera respuesta, digamos, que en software en la nube, para hacer lo mismo que hacemos en las carpetas de los navegadores. Es decir, cuando uno clasifica una página web que se encuentra en su carpeta, pues tiene una estructura de raíz, es decir, la puedo meter dentro de una carpeta y luego dentro de otra subcarpeta y luego dentro de otra subcarpeta, pero nunca pertenece a varias carpetas a la vez. Delicious lo que ofrecía era, en vez de hacer la taxonomía en raíz, es decir, en carpetas y subcarpetas, ofrecía hacerla con etiquetas. De manera que nosotros, si queríamos clasificar, por ejemplo, una imagen donde sale una propuesta en una plaza, pues si teníamos una carpeta que era espacio público, ya no podíamos poner ese enlace, esa URL, no podíamos ponerla en otra carpeta que fuera escenas de ciudad, porque teníamos que elegir, o lo duplicábamos o solamente se quedaba en uno. Entonces Delicious lo que permitía era, a través de etiquetas, poder clasificar esa imagen o ese enlace a través de todas esas etiquetas. Por ejemplo, ciudad, espacio público, escena urbana, plaza, exhibición artística. ¿Ha quedado más claro? ¿Me he explicado mejor?
De todas formas, con respecto a Delicious, gracias. Con respecto a Delicious, lo que comentaba Nihilo es verdad. Pues comparte el enlace Periferia, porque no me acuerdo. El Tumblr es exactamente lo mismo, lo que pasa que una versión mejorada. Es probable que Delicious, porque Yahoo decidió no seguir desarrollándolo durante un tiempo y ahora ha vuelto a retomarlo, se quedará muy corto porque nada más que podías añadir una descripción de 1000 caracteres. Claro, cuando ya ha aparecido YouTube, Flickr y las imágenes y el tamaño de las imágenes, no importa. Parece que Delicious se queda corto porque solamente es una versión de biblioteca textual, con lo cual Tumblr, con la capacidad de hacer de añadir imágenes y añadir vídeos sin tener por qué, y de poder previsualizarlo, porque en Delicious tú puedes poner el vídeo, pero la única manera de verlo es marcando el enlace y luego saliendo. Estoy leyendo que Manu Fernández dice que es para los cuadriculados Delicious. Estoy de acuerdo. Lo que es la herramienta de trabajar con las etiquetas, ahora mismo Delicious sigue estando por delante del resto de opciones. Puedes marcar, agregar etiquetas, desagregarlas. Si construyes un sistema de relaciones, puedes encontrar las cosas muy fácilmente. Tumblr no tiene desarrollada ese trabajo con la taxonomía tan bien como Delicious, pero como ventaja tiene el archivo visual. Si os parece, veo que Etel y yo estamos como coordinados biblioteca visual. Estoy leyendo en el chat. Por eso voy a pasar por la parte instrumental de Tumblr y luego comentamos. Esto está un poco dedicado a las personas que les hemos pedido que se abran un Tumblr y a los asistentes que no lo tienen abierto. Simplemente para darte de alta es sencillo, tal y como dice el lema que tienen en la entrada. Das tu dirección de correo electrónico, tu password y el nombre que quieres ponerle a tu Tumblr. Ese primer Tumblr que abres es, por así decirlo, el que está asociado a tu identidad. Luego, cuando ese asociado a la identidad es individual, nunca puedes compartir la manera de publicar en él. Pero luego puedes abrir Tumblr colectivos después de abrirte una cuenta individual. Esto es el escritorio, el dashboard, en el que en la columna derecha pues las típicas opciones de administración, arriba una navegación transversal a todo lo que es la página de Tumblr, y vemos que tenemos 7 opciones que son texto, foto, cita, enlace, un chat, audio y vídeo. Estas 7 opciones permiten publicar de manera muy rápida, es decir, porque viene como preconfigurado, es como si fuera un tipo de post ya semi preparado para publicar muy rápido, en el que a lo mejor en la pestaña de Embed Video directamente te sale. No hay que navegar, digamos que a una o dos profundidades en la edición. Esto tiene una ventaja, la rapidez, pero tiene una desventaja, que es que el nivel de edición es inferior al que te permite a lo mejor un WordPress u otra plataforma. Continuando con esto y retomando lo que comentaba Etel, tenemos un archivo que es visual y que realmente permite gestionar por ejemplo, en un blog sobre WordPress, si publicas mucho, hay que trabajar sobre cómo se muestra ese archivo para que sea fácil volver a consultar a aquella acción que comentaba al principio. Tumblr esto lo tienen resuelto muy fácilmente, de manera visual.
de forma que si no recuerdas dónde estaba el apunte en este blog de notas que estamos hablando, en el día o en qué semana, tú pinchas en el mes y a través de lo que es la memoria visual, que es de más fácil acceso que la textual, recuerdas, cierto, el vídeo o la cita de Nadie acabará con los libros estaba justo al lado de cierto diseño de blanco que no recuerdo qué era, pero lo recuerdas sobre la marcha. Luego tiene mezcla de componente social, que prácticamente ya todas las plataformas lo han hecho, a través de la entrada de Facebook. Pues bueno, hay un like, que es un corazoncito, un reblog, que es un compartir igual, con cita, el seguir y volver al escritorio. Y aquí pasamos a lo que hablaba de que podía ser colectivo. Cuando tú te creas una cuenta en Tumblr y tienes tu Tumblr individual, puedes generar más Tumblr y hacerlo compartido. En este caso, el de RadarQNet, pues ha estado compartido no solamente con las personas que aparecen aquí, sino con todos los editores invitados que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y para hacer investigaciones en grupo puede ser muy útil, porque realmente las miradas de cada individuo cuando hay que construir un documento es bastante complicado. Hay que negociar, hay que hablar, pero claro, la construcción de ese conocimiento a base de parches rápidos de conocimiento, de pequeñas piezas, como de pequeños samples de conocimiento, puede ser muy atractivo. En otras charlas explico cómo el proyecto de Over the Game lo hicimos en RadarQ a través de ese pequeño sampleado de pequeños trozos de información, pero me parecía que era extenderme demasiado en esta presentación. Y luego, aparte de las herramientas de relación con publicar en Twitter y otras herramientas, que tiene bastantes ya, el Bookmarklet es exactamente igual que el de Delicious. Es un botón que tienes en el navegador, o sea, Safari, Chrome, Firefox, creo que ahí están las compatibilidades, no me acuerdo si pero lo tenía, que con ese botón, si estás leyendo algo, directamente lo seleccionas en la propia página que estás navegando, y al darle directamente te va a ese preformato. Si seleccionas un texto, te irá a texto. Si seleccionas una imagen, te publicará esa imagen. Si estás encima de un vídeo y lo seleccionas, ese vídeo. Incluso cuando no seleccionas las cosas, te autodetecta cada uno de los componentes que tiene la página web y te permite seleccionarlos individualmente. Con lo cual, a lo mejor hay una página web que tiene, se me ocurre la de Boston Globe, ¿no? Tiene muchas fotos. Bueno, pues no vas a estar arriba y abajo, sino que le das al botón de marcarlo, el Bookmarklet, y lo que haces es seleccionar dentro de esa herramienta. Puedes etiquetar, puedes publicar, puedes grabar el post para poder editarlo un poco más. Y esta herramienta, que es como un poco de selección de contenido, no solamente se queda en lo que es en la navegación en web, sino que a través del móvil también puedes hacer tus apuntes. Una foto de una visita, una nota que necesitas guardar para recordar, un sonido que a través del móvil es operable y genera contenido. No es la típica herramienta en la que solamente puedes consultar, que también lo puedes hacer, como si fuera la consulta del Twitter o del Facebook, sino que desde el móvil tú puedes generar contenido que sube a internet. Bueno, y llegué al final. El ventilador todavía aguanta, o sea que si queréis preguntas.
Sí, ¿qué queréis saber del bookmarklet? Vale, estoy viendo a Ramiro Aznar. Vale, bookmarklet es marcador. No me importa explicarlo no me importa contestar a a lo del proyecto. Bookmarklet es un marcador. Sí, lo que te está indicando es una acción de marcar ese contenido. Entonces, simplemente, y contestando también a lo que comentaba Álvaro, es una función que se añade como si fuera un plugin, pero me parece que es o de Java o de algo de jQuery, no es directamente un plugin per se de Firefox. Entonces, como marcador es mucho más útil a lo mejor que el de Lysius, porque lo que hace es que te saca, bueno, hace exactamente igual lo mismo que Lysius, te saca una ventana flotante en la que tú puedes seleccionar qué contenido quieres compartir o guardar o publicar en tu Tumblr. Gracias, Nilo, JavaScript. Entonces, el tema es que no tienes que estar, como pasa a lo mejor en WordPress, como pasa en Facebook, o como pasa cuando estás leyendo la prensa, no tienes por qué estar en la herramienta y construir el conocimiento dentro de esa ventana, de esa herramienta, sino que con ese marcador, al pulsarlo, directamente con una ventana flotante, te da las opciones para poder publicarlo. Es muy útil, sobre todo cuando, utilizando el concepto de serendipia, estás navegando por sitios que realmente no tenías intención a lo mejor de guardar, o no te interesa guardar el completo de la página como ocurre en Delicious, y lo que haces es que seleccionas una cita o una reflexión o una parte del diálogo de una entrevista, y eso es lo que guardas en Tumblr. Guardas, comunicas, publicas. Y respecto del trabajo, a los 16 tutorados, pues les vamos a enviar un email con mayor detalle, pero el fin de Tumblr es que a través de vuestros proyectos, que nosotros suponemos cuáles vais a ofertar, o sea, a trabajar en ellos. Por ejemplo, el de Camila está claro, el de seguramente el de Javier Fernández O'Neill también podemos suponer cuál es. Nosotros lo que queremos es que presentéis esa propuesta de proyecto y que con el Tumblr lo que hagáis es agregar a ese blog de notas reflexiones y compartirlas con los compañeros. Ocurriría igual que en Twitter, habría que ponerle exactamente la misma etiqueta de USDI y a lo mejor ARQ beta, una cosa que podemos hablar, pero sobre todo que a través de esa navegación con esta herramienta hagáis una investigación, es decir, hagáis apuntes en la web de cómo os gustaría mejorar el proyecto o qué valores de otros proyectos os gustaría incorporar, como un trabajo cualquiera de internet. Me pregunta Manuel Toche si es posible mezclar, cruzar la información de las plataformas que has mencionado. Yo sé que se pueden, ahora mismo a ver, el trabajo de visualización y de
de hacer interoperables las plataformas es viable, pero es un trabajo duro. Lo que yo hablaba en la presentación del Delicious de RadarQ es que habíamos construido un sistema que compartimos en cada una de las herramientas, con lo cual la consulta es bastante sencilla, porque por así decirlo, el código que hemos construido es el mismo para todos. Si navegas en la web de RadarQ, ese código es el mismo que el de Delicious. Si navegas en el Tumblr, es el mismo que el de RadarQ, de manera que la consulta es sencilla. Ahora, juntarlos todos materialmente bajo una misma base de datos y poder operar con ellos, pues son trabajos que están haciendo empresas especializadas o empresas que están buscando esto de la web 3.0, si existe, acerca de la web, el metadato, no, ¿cómo se llama? Se me ha trabado el concepto. Hasta luego, José María. No, nos suena mucho, ¿eh? Gracias. ¿Cómo gestionar los miembros en Tumblr? Vale, de un blog colectivo. Pues bastante sencillo. Primero te creas tu Tumblr. Por cierto, es un consejo que doy a todo el mundo que se lo abre. Publicad rápido 1, 2 o 3 posts, simplemente porque es bastante difícil hacerse cómo funciona si no tienes contenido publicado. Luego lo podéis borrar si queréis, pero publicad rápido. Y una vez tienes tu blog en marcha, por cierto, otro consejo es utilizar el tema Redux, porque es el primer tema que tuvo Tumblr y es muy asimilable en la estructura interna del escritorio, del dashboard, como en la externa del blog. Es decir, se corresponde la columna con las opciones y no te da la sensación de que estás en un frontend muy separado de un backend en cuanto a imagen y entendimiento. Entonces, una vez te creas tu Tumblr individual, generas uno nuevo que está arriba en la pestaña derecha, debajo de tu nombre, con un pequeño triángulo que despliega. Le das a generar ese Tumblr y lo que haces es lo creas y tienes que configurarlo exactamente igual que un individual. Pero te aparece una opción en esos nuevos Tumblr que es miembro. Y en los miembros hay exactamente dos niveles, administrador y articulista, por así decirlo, y asemejarlo a WordPress. El administrador, no hay niveles intermedios como ocurre en WordPress, está refinado, sino que el administrador es igual que el dueño. Y el miembro simplemente puede editar y publicar sus posts. El administrador puede tocar absolutamente todo, la apariencia, la información que aparece en la página del Tumblr tuyo, etc. ¿Cómo lo veis? ¿Lo dejamos aunque haya sido 1 hora menos 10 minutos debido al exceso del ventilador? Bueno, para terminar, la frase de esta semana es la cita es una lástima que José María se haya marchado pronto, no lo intentes, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Bueno, si alguien no tiene más dudas, pues gracias. Gracias a todos. A ver cómo sale la siguiente. Chao.